Boa tarde, podemos ir empezando. Benvidos e benvidas á cuarta edición das Xornadas de Novela Histórica. Eu son Juan e ela é Noelia. Estamos aquí en representación dos voluntarios e voluntarias da Biblioteca Pública de Verín. Como xa sabedes, as xornadas deste ano céntranse na figura da muller na literatura. As poñentes desta tarde serán as escritorias Rosario Raro e Eva Mejuto. Tamén contaremos con José Luis Corral como moderador. Presentarános a situación das mulleres nas súas novelas, ambas dende unha perspectiva histórica. Recordamos vos que as súas conferencias durarán 45 minutos cada unha e ao final haberá unha firma de libros. Entre as conferencias e como punto de separación entre unha e outra, contaremos coa intervención musical de Sara Ruiz. Pero antes, queremos inaugurar estas xornadas cunha pequena sorpresa. Hoxe imos presentarvos un proxecto audiovisual no que estivamos traballando durante o verán. Nun momento veremos un vídeo no que intentamos amosar a esencia do proxecto de voluntariado da biblioteca. Recordamos que hai unha vintena de voluntarios e voluntarias que participan de xeito activo no programa e que xa leva en funcionamento máis dunha década. O obxectivo do proxecto non variou neste tempo. Sempre foi o de fomentar a cultura e a lectura, sobre todo entre as persoas máis novas. Por iso mesmo, agardamos que este vídeo este á altura do contexto e que o disfrutedes tanto como as conferencias desta tarde. Gracias a Rosario Raro, a Eva Mejuto, a Sara Ruiz, a María Vila, a María Solar, a Luz Gabás e a José Luis Corral e a don Pepe Calvo Pollato, coordinadores das cuartas xornadas da novela histórica, a quen tanto temos que agradecerlles, e gracias a vostedes por acompañarnos esta tarde. E xa sen máis, cedemos a palabra a Emilia Somoza, concelleira de Cultura do Concello de Verín. Boas tardes a todos e a todas. Sinto un gran honor e satisfacción de poder darlles personalmente a benvida a un novo acto da Biblioteca Pública Municipal de Verín, fora de pantallas de ordenador, de micros e demais tecnoloxías, as quais lle debemos moito. Temoslle moito que agradecer a oportunidade de manter viva a actividade cultural da biblioteca nun tempo tan duro e complicado como nos marcou a pandemia. Deste xeito, pudéronse retransmitir videoconferencias con grandes escritores, directamente cos centros de ensino, con moitos e variados temas. Roteiros de contacontos, visitas guiadas á propia biblioteca, etc. Pero isto é outra cousa. Disfrutar dos actos culturais en compañía, reencontrarse cos habituais amigos e amigas e, sobre todo, retomar esta actividade con un acto tan importante como son as cuartas xornadas de novela histórica, nas que temos a oportunidade de coñecer en vivo a escritores e escritoras que nos contan de primeira man experiencias, curiosidades, detalles das súas obras e incluso das súas vidas. Cada ano, os nosos bibliotecarios, Aurora e Vicente, co seu exército de voluntarios e voluntarias, danlle unha volta máis a cada actividade, sendo recoñecidas e avaladas por grandes iconos da cultura a niveis nacionais e internacionais, como os 2 premios María Moliner para bibliotecas de concellos de menos de 20.000 habitantes, ser distinguida polo alto patrocinio europeo ou pertenecer á rede de bibliotecas da UNESCO. Este ano quixeron facer unha especial atención á muller e dai o título, Mulleres na Historia. Pouco se ten falado delas, tanto a nivel de escritoras como nos seus roles ao largo da historia e das historias. Estas xornadas están organizadas de principio a fin por grandes profesionais, desde a presentación, pasando polos seminarios, coordinadores, ponentes, etc. Así que a miña misión hoxe consistirá en dar a benvida a todos e a todas que disfrutan e se interesan pola cultura literaria. Agradecer moito a cuantos e cuantas traballan, colaboran e fan posible que estes proxectos se fagan realidade, e dunha maneira moi especial pola súa involucración a Roberto Verino, a Gadis, Florestería Lirios, Imaxina Máis, Ordenadores Verín, o Retiro do Conde, Losada Roturación, Fragos Electricidade, Panadería Germán, a Imprenta, a Eber, Bodegas Triai, Fundación Caja Rural de Zamora e ao gran equipo de voluntarios e voluntarias da Biblioteca de Verín. Tamén aos escritores e escritoras que nos acompañan, Luz Gabás, Rosario Raro, María Solar, María Vila
Eva Mejuto, José Luis Corral, José Luis Calvo Pollato e a Sara Ruiz por traer a música a estas xornadas e, por suposto, ao público que é tan dedicado e fiel. Esperamos que todo sexa do vosso agrado e só me queda o desexo de volvernos a ver nas quintas xornadas, donde este gran equipo de organización seguramente nos sorprenderá. Moitas gracias. Hola, yo soy Esa Lara, solo que ahora tengo 18 años y llevo 9 años siendo voluntaria de la Biblioteca de Verín. En esta biblioteca hay préstamo de libros, salas de estudio, una hemeroteca, pero lo que la hace única es su proyecto de voluntariado. Gracias a este proyecto, que comenzó hace más de una década, la biblioteca se ha convertido en el eje cultural de esta comarca. Las actividades estrellas de este proyecto son las manualidades y contacuentos para niños y niñas de 3 a 9 años todos los viernes. Y en los meses de verano tenemos la bibliopiscina. En las bibliopiscinas montamos un stand en las piscinas municipales de Verín. Allí tenemos juegos, libros y revistas en 3 idiomas, gallego, castellano y portugués. Prestamos un libro a cambio de una prenda, así de fácil. También tenemos otras actividades dentro del proyecto, como por ejemplo cuando fuimos al pueblo de Portugal, encima de la vila de Castiñeira, hicimos actividades, cuentos, los niños estaban felices y nosotros también. Mis actividades favoritas fueron los teatros. Perdón por non haberte feito caso. Debinche escoitar. Una de mis actividades favoritas es la bibliorrúa. Cogemos los libros y los llevamos a la calle. Es otra forma de acercar la lectura a las personas, sobre todo a las más jóvenes. Por eso mismo, la mayoría de los voluntarios y voluntarias tenemos entre 10 y 26 años. Y al final, después de tantos años, nos hemos convertido en una pequeña familia. Muchos hemos crecido siendo parte del voluntariado y seguimos siéndolo incluso a distancia. Yo, por mi parte, llevo aquí desde la primera actividad de todas. Yo, por ejemplo, estoy empezando mi primer año como voluntaria y estoy muy emocionada. Si quieres saber más sobre nuestro proyecto estrella, te invito a que te pases por las redes sociales de la biblioteca y por su página web. ¡Te esperamos! Muy buenas tardes, querido Gerardo, querido alcalde, querida consellera de Cultura, querida Emilia, queridos Noelia y Juan, voluntarios de la biblioteca que han hecho una presentación fantástica de estas jornadas. Especialmente un recuerdo muy cariñoso a Amparo y a Vicente, bibliotecarios de Verín, que ponen en marcha una serie de proyectos, como hemos visto ahora mismo en el vídeo, realmente extraordinarios. Y muchas gracias al pueblo de Verín, a la gente de Verín, por acoger un año más estas jornadas en su 4ª edición de novela histórica, que para mí es realmente un placer, un honor y un privilegio coordinar este año también con el maestro de la novela histórica, José Calvo Pollato. Las jornadas van a estar acompañadas de música, literatura y música, historia, novela histórica, música, se han fundido siempre en estas jornadas y tendremos el privilegio de escuchar en varias ocasiones a Sara Ruiz, profesora del Conservatorio de Vigo, profesora de viola, él estuvo antes en Sevilla, concertista, visitante en varios países europeos y que esta mañana ya, cuando hemos estado aquí mismo con 150 chicos y chicas jovencísimos de los colegios de Verín, ha demostrado su gran calidad como concertista y como intérprete de ese instrumento tan maravilloso que es la viola. A continuación va a interpretar, habrá 3 piezas, su primera pieza, como os decía, Sara Ruiz. Muchas gracias, Sara, y bienvenida.
Muchas gracias, Sara, por traernos a Berín ese lenguaje universal en el cual todos nos entendemos, o por lo menos todos nos emocionamos, como es la música. La tendremos en 2 ocasiones más esta tarde. A continuación, presenta las jornadas una persona muy querida para mí, yo creo que muy querida para todos los que amamos Berín. Yo casi todos los días recibo por un mensaje en el móvil un texto de Manuel que leo, y algunas veces acompaña ese texto con fotografías extraordinarias, fundamentalmente de Berín y de su entorno. Con lo cual, para mí es un privilegio, desde Zaragoza, todos los días estar al corriente de lo que pasa, no tanto en las noticias del día a día de Berín, sino con las emociones, los sentimientos que laten en esta tierra, tanto en los textos de Manuel como en sus fotografías. Presenta las jornadas don Manuel Mandianes Castro. Buenas tardes. Muchísimas gracias al señor alcalde, a los bibliotecarios, a todos los amigos. Es para mí un honor presentar un año más estas jornadas de novela histórica. No es lo mismo novela histórica que historia de la novela. Normalmente los periódicos durante todo este año nos hablarán muchísimo de, por ejemplo, la Divina Comedia, porque hace 700 siglos que se murió su autor. La novela histórica cuenta una historia que el autor ha investigado, ha trabajado y trata de acercárnosla de manera agradable, artística, y en esto se diferencia exactamente de la historia, que a veces es un tanto farragosa, dura. Si a la belleza de la novela histórica añadimos la presencia carnal, sensual de los autores, de poder preguntarles, escucharlos y hablar con ellos, el placer es doble. Por eso, si leer es uno o una de las 2 cosas imprescindibles para conocer el mundo, la otra es viajar. Si unimos las 2, mucho mejor. Leer la novela, en este caso histórica, oír a sus autores y luego tener el placer de que nos firmen un ejemplar, es un auténtico lujo que en este caso debemos al entusiasmo, al buen hacer y a la dedicación total del Ayuntamiento de Berín, en la persona de su señor alcalde, y a los bibliotecarios, fundamentalmente Aurora y Vicente. Por eso, en nombre de todos, fundamentalmente en el nombre propio, una vez más agradezco a todos ustedes el honor que me hacen de haberme escuchado, y les invito a seguir con interés para aumentar el placer de leer todas estas jornadas. Bienvenidos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel, don Manuel, por estas palabras y por estar siempre con nosotros acompañándonos y animándonos a seguir en esta tarea magnífica de difundir la cultura, la historia, la literatura, a través de la novela histórica en Berín. Les recuerdo también, lo ha recordado don Manuel, que en el exterior, en el hall, en el recibidor de este Palacio de Congresos, de este auditorio, tendrán ustedes la posibilidad de adquirir
si lo estiman conveniente, alguna de las novelas de los escritores y las escritoras que nos acompañarán en estos días de las jornadas de novela histórica. Agradezco a la librería que esté con nosotros, a la librería de Berín, porque en estos tiempos que corren tan difíciles para todos, las librerías lo han pasado muy mal y es de agradecer que haya gente que se dedique a la cultura a través de un negocio como es la venta de libros, pero que no es solo un negocio, sino que es también difundir la cultura y llevar los libros a localidades como Berín, que hacen posible que cualquier autor español o extranjero pueda tener en un tiempo rapidísimo el libro a su disposición en la librería. Por tanto, muchísimas gracias. Y a continuación, comenzamos ya propiamente las sesiones de las jornadas con la intervención de mi querida Rosario Raro. Rosario Raro es profesora de literatura creativa en la Universidad de Castellón, pero además tiene una actividad frenética en conferencias, cursos, impartición de talleres literarios. Ella es una apasionada de la escritura, de la literatura y también de comunicar cómo se escribe. Ella enseña, como digo, literatura creativa, ha venido en alguna ocasión a Zaragoza, a mi universidad, a explicarnos la técnica Raro, utiliza su nombre para estos talleres de escritura, pero sobre todo está aquí como autora de 3 grandes novelas, de las cuales, esas 3 grandes novelas, tienen ustedes ejemplares, como les digo, en el exterior. Rosario Raro publicó hace ya unos años en la editorial Planeta Volver a Canfrán, una novela que despertó un interés extraordinario, no solo en Aragón. Canfrán, como saben ustedes, es la estación internacional del paso de los Pirineos entre Francia y España, que tuvo una gran relevancia y que ahí está ambientada la novela en esa época de Rosario Raro, durante la Segunda Guerra Mundial. Después ya no nos sorprendió, evidentemente, porque era una autora consagrada con una sola novela, que es difícil, consagrarse con una sola novela, con La huella de una carta, una novela que convulsionó. Esta mañana nos contaba Rosario, hace doblete, ha participado esta mañana junto con José Calvo Pollato y conmigo mismo, hablando a 150, a esos jóvenes de instituto, de colegios de Berín. Por cierto, quiero dar en nombre de todos los autores, que esta mañana hemos asistido a ese encuentro con los 150 jóvenes adolescentes de Berín, el extraordinario comportamiento de los 150. Nos ha emocionado que gente tan joven, que probablemente pensamos los mayores que están en otras cuestiones, hayan estado tan atentos y hayan estado tan participativos en la jornada matinal. A los padres, a los amigos, a los abuelos de esos jóvenes, enhorabuena, porque tienen ustedes unos hijos, unos nietos realmente extraordinarios. Cuídenlos mucho, porque son un futuro prometedor para Berín, para Galicia y para España. Y por fin la tercera novela de Rosario Raro, Desaparecida en Sionei, nos lleva a ese mundo apasionante del Caribe, de Cuba, de las colonias, de ese mundo un tanto casi onírico, porque España suele olvidar algunos episodios importantes de su historia, que ha recuperado perfectamente. También hay una trama evidentemente muy interesante en la novela, algunas cosas que son terribles, pero nuestra historia, como dice el maestro Calvo Pollato, está llena de sombras y de luces. Desgraciadamente a los españoles nos gusta más destacar las sombras, lo malo, que las luces, que lo positivo. Pero tenemos que acercarnos a la historia con la perspectiva más amplia posible y con ese campo visual en el cual no veamos solamente sombras, sino que también veamos las luces, que las ha habido y muy importantes en nuestra historia. Rosario Raro, muchas gracias por venir. Nos va a hablar de esas 3 novelas, cómo las ha escrito, por qué las ha escrito y qué sentimientos habitan en cada una de las 3 novelas de Rosario. Y ya les anuncio que dentro de muy poquito estará en las librerías su 4ª novela. Muchas gracias, Rosario, y cuando quieras. Muchas gracias, José Luis, y a todos ustedes por venir. Yo tenía anotado como primer punto exactamente lo que él ha dicho. Esta mañana nos hemos emocionado, José Calvo Pollato, José Luis Corral y yo, por el comportamiento absolutamente ejemplar de los 150 jóvenes, ¿no?, de ese futuro tan prometedor que tiene Berín en sus manos. Y bueno, pues como
me voy a desdoblar en la doble faceta, ¿no?, que ha anunciado él, de profesora de escritura creativa y escritora. Pues yo les digo a mis alumnos que hagan lo que yo les digo, pero que no hagan lo que yo hago, ¿no? Es como aquello de que tu mano izquierda no vea lo que hace tu mano derecha o algo así, porque claro, la teoría es muy fácil, nos la sabemos todos, pero a la hora de aplicarla pues hay muchas más variantes. Y comenzaré con una historia. Además, hay una terrible coincidencia, y es que a este año, a 1816, se le llamó el año sin verano, porque hubo una erupción de un volcán en Indonesia, el Tambora, y eso alteró todas las condiciones climatológicas. Esperemos que en La Palma pues termine cuanto antes. Y lo que sucedió es que en esta casa de Suiza, cerca del lago de Ginebra, cerca de Ginebra, que se llama Villa Diodati, nada menos que se reunieron Mary Shelley, su marido, el poeta Percy Shelley, Lord Byron, y John Williams Polidori, que era su médico y secretario. Y claro, iban con intenciones pues de veranear, ¿no?, de pasar un tiempo de esparcimiento, pero lo que sucedió, por eso que les contaba del volcán y las condiciones que llegaron a todo el mundo, los cielos dicen que eran como los del pintor inglés William Turner, ¿no?, de color naranja, pero tal cual. Pues entonces no podían salir y estaban pues hasta altas horas de la madrugada contándose historias unos a otros. Por ejemplo, hablando de un anatomista que en el castillo de Frankenstein, que era el nombre del castillo y no de la criatura del doctor del mismo apellido, pues hacía esos estudios, y nada menos que de ese encierro salieron dos obras maestras de la literatura, que fueron el Frankenstein de Mary Shelley y el vampiro de John William Polidori, que fue la primera vez que ese mito, ¿no?, que existía pues en la cultura europea, en los Cárpatos, pues se puso por escrito. Y bueno, y esto lo quería contar antes de comenzar con lo demás, por toda la cuestión de las mujeres en la historia, y exactamente las mujeres escritoras. En el caso de las dos obras, la autoría fue muy controvertida, porque John Byron consideró que como Polidori era su médico y su secretario y le pagaba, todo lo que escribiera era suyo. Y hubo una edición del vampiro que salió con el nombre de Byron, hasta que ya pues esa usurpación de identidad se aclaró. Pero en el caso de Mary Shelley, nadie creyó que ella había escrito esta novela. Todo el mundo dio por hecho que la había escrito su marido, y tuvo muchos problemas pues para que se le creyera, ¿no? Porque, como José Calvo contaba esta mañana, era algo inaudito, ¿no? Hay teorías que dicen que la larga tradición de literatura anónima, gran parte de ella pues fue escrita por mujeres. En este libro de Santiago Posteguillo, entre otras historias, pues se cuenta la de Mary Shelley. Y claro, y es una cuestión que yo creo, por lo famosa que es muy ejemplar, pero no solamente en su caso. Por ejemplo, esta es la portada de la primera edición de la obra Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Y claro, yo me imagino que no se verá tan bien desde el fondo, pero en todas las líneas, y es la portada, en ninguna aparece el nombre de la autora, y se publicó así. Dice: Orgullo y Prejuicio, una novela en 3 volúmenes por el autor de Sentido y Sensibilidad, volumen 1, y luego está lo que llamamos el pie de imprenta. Cuando sacó la siguiente novela, Emma, volvió a suceder lo mismo.
decía Emma, una novela en 3 volúmenes, del autor, ¿no?, sin especificar género, de Orgullo y Prejuicio. Claro, porque si ponían un nombre femenino, era como que no se acabaría de entender, como que comercialmente tampoco convenía mucho. Pero claro, esto no es una cuestión del siglo XIX. Esto, por ejemplo, que luego veremos algún caso que ha llegado a nuestros días, el caso de George Sand, que además pasó muchas temporadas en Mallorca, escribió un libro que se llama Un invierno en Mallorca. Hay una editorial que tiene como proyecto publicar esas novelas con los nombres reales de las autoras, ¿no? Y ella se llamaba Amandine Dupin. Pero claro, todas estas cuestiones, o bueno, otro ejemplo, las hermanas Bronte también firmaban como hombres, como Currier, Ellis y Acton Bell. O sea, todo para esconder que la procedencia era femenina. Bueno, esto lo he puesto porque a mí me preguntan si este nombre tan raro es un seudónimo y no, es el nombre real, como se puede apreciar aquí. Y claro, pero en muchos casos lo de cambiarse el nombre, el seudónimo y todo eso, que el caso más llamativo por lo famosa que es internacionalmente, que en este caso no se cambió el nombre porque ella se llama Joan Kathleen Rowling, pero le recomendaron en la serie de Harry Potter que firmara como J.K. Rowling, ¿no?, como la hemos conocido todos. Y de nuevo, o sea, ya estamos hablando de hace 4 días, que no es algo pues que haya quedado muy atrás en el tiempo. Y claro, junto a esto, pues muchas veces las autoras, ¿no?, de ahora mismo, pues nos encontramos pues con algunos, no sé si prejuicios, pero al menos presupuestos, ¿no?, o presuposiciones, como que por el hecho de escribir pues piensan automáticamente que escribimos novelas de amor, ¿no? Entonces, claro, yo creo que en el caso de Volver a Canfranc resultó bastante desconcertante porque, claro, es una novela que tiene mucho de historia militar, de historia ferroviaria también, de todo el tema de la cultura judía, ¿no?, lo que supuso para ellos pues el genocidio y tener que escapar como fuera. Pero claro, yo siempre respondo a esto que escribo sobre la realidad, y la realidad tiene de todo. O sea, nuestras vidas no son de color de rosa, aunque bueno, vivimos, yo estoy convencida de eso, en el mejor momento de la historia y en el mejor lugar posible, me refiero a España en general. Pero claro, yo creo que una novela tiene que tener de todo. Yo al menos como lectora es lo que busco, ¿no?, que no sea específicamente pues vista desde un ángulo. Y bueno, he traído también este diagrama. Ayer estuvimos hablando con Miguel Losada, el arqueólogo, de estas cuestiones, ¿no?, del camino del héroe. Y es que yo he hecho la prueba con mis novelas también. Este esquema es el que subyace a las historias entendidas en el sentido clásico de planteamiento, nudo y desenlace, y digo historias porque me refiero a las películas, a las series en general. El protagonista, héroe o heroína, está en una situación así placentera, aparece en un sofá y de repente sucede algo que lo saca de esa comodidad, de ese statu quo. Y claro, si pensamos en historias tan distintas como el Quijote, pues el Quijote es la historia de un hidalgo aficionado a leer novelas de caballería, que llega un momento que, el detonante aquí es la acumulación, decide ponerse en marcha, busca a un vecino y comienzan a recorrer primero la Mancha y bueno, luego todos estos puntos se cumplen. Pero si yo esto lo aplico a la Cenicienta, igualmente.
Es decir, no es que viviera muy bien porque la maltrataban, la madre y la madrastra y las hermanastras, pero de repente siente la llamada a la aventura, que es el baile. Cuenta con ayuda sobrenatural, que es el hada madrina. Entonces, todos se dan, o sea, y podemos coger la historia que queramos. Entonces, este antropólogo, Joseph Campbell, por eso lo digo por lo de contar las historias, descubrió que se repite este mismo esquema en todas las culturas. Da igual que sea Australia, que sea Latinoamérica, que sea Alemania, siempre tienen la misma evolución, y es como que nosotros tenemos este molde en la cabeza y cuando nos cuentan una historia nos gusta también que se ajuste a estos parámetros. Entonces, claro, yo esto cuando empecé a analizarlo, ya había escrito mi primera novela, estaba terminando la segunda y lo apliqué y se cumplía tal cual. O sea, yo no lo había hecho de forma consciente, pero en La huella de una carta, además, esta mañana me han preguntado mucho que cómo era que aparecía Berín en mi novela, y he recopilado los fragmentos porque quería ver exactamente dónde estaban, y hay 8 referencias. Y bueno, ayer con Luz Gabás y con Noelia, la voluntaria de la biblioteca, comentábamos que escribir, además de ser una técnica, es un oficio al que tenemos que dedicar muchísimas horas y nunca pasamos de ser aprendices, pues tiene mucho de magia también. Entonces, yo en mi novela, en La huella de una carta, el marido de la protagonista, que se llama Máximo, porque se cree lo máximo, por eso le puse así, porque a mí me gusta mucho jugar con los nombres y esconder en los nombres como su destino. Pues me venía muy bien que cruzara desde Barcelona hasta Berín, porque como tenía varias vidas y algunas secretas, porque hacía así paradas clandestinas en algunas capitales españolas, y claro, y él se dedicaba a los derivados de la minería. Entonces, bueno, hay una serie pues de todos los materiales que necesitan, ¿no? Y hay una convención y no sé, y a mí cuando me convocaron, ¿no?, para estar esta tarde aquí, me dijeron, ¿vendrías desde Castellón? Y dije, y aunque estuviera en Lima, que es donde vivía antes, porque vivía en Perú. Y claro, entonces inmediatamente lo pensé, ¿no?, que es como que cuando escribimos también invocamos, y hay cosas que después nos han sucedido, ¿no? Y por eso decía que esto pues tiene su parte de magia también. Otra de las cuestiones que yo me planteo a la hora de escribir novela, en mi caso novela histórica, porque bueno, con algunos matices, porque Volver a Canfranc sucede entre 1943 y 1944, después La huella de una carta en 1962 y Desaparecida en Siboney todavía viajé más hacia atrás en el tiempo porque sucede en 1875, cuando Cuba era española, antes de ese rapto, ¿no?, que se produjo cuando cambió de imperio. Pues claro, yo me planteo muchas cuestiones porque yo creo que junto con la novela a veces tendríamos que publicar un libro de todas las reflexiones, ¿no?, y todas las cuestiones que hemos tenido mientras tanto. Esto lo aprendí de Santiago Posteguillo, que es compañero mío, además de en la editorial en la Universidad de Castellón, y se llama El test de Bechdel, y pues surgió de una viñetista norteamericana. Y entonces, claro, Posteguillo me decía, fíjate en la cantidad de novelas donde estas 3 cosas tan sencillas no se cumplen. Y claro, yo al principio decía, ¿y quieres decir? Dice, mira, tiene que haber 2 mujeres
pero con nombre y a ser posible con apellidos. O sea, que no sea la hermana de, la mujer de o la hija, que esas dos mujeres hablen entre ellas y que la conversación no verse sobre los hombres, que no sea me gusta no sé quién, etcétera, etcétera. Tampoco hace falta que hablen de la teoría de la relatividad, como de broma pone ahí, pero bueno. Entonces, he tomado este pantallazo de películas y series muy famosas que no se cumple. O sea, esas tres cosas tan básicas. Y claro, y estas cuestiones, porque claro, muchas veces dices, no sé, yo de pequeña veía películas de piratas que no había ninguna mujer, pero es que eran así, ¿no? O sea, pero claro, que a mí cuando me preguntan a mis alumnos, ¿y yo cómo puedo asegurarme que esto no me va a pasar? Digo, porque nuestras historias, para bien o para mal, son hijas nuestras, las escribimos a nuestra imagen y semejanza, por tanto tienen nuestras virtudes y nuestros defectos, y es muy difícil pues que una persona que no tenga este tipo de prejuicios luego escribiendo los manifieste. Otra cosa es que sea un personaje, ¿no? Que un personaje puede ser de cualquier tipo. Y bueno, siguiendo con estas cuestiones, lo he puesto porque me hace mucha gracia, yo veía Los Pitufos cuando era pequeña, pero claro, también me di cuenta de que esto que apareció por primera vez en el New York Times enunciado, ¿no? Como el principio de la pitufina, también se cumplía en muchas historias. Y es decir, solo había una mujer, todos los demás eran hombres, ella por supuesto llevaba tacones para no llegar muy lejos, no salir de la aldea, y claro, y en ese sentido, pues no solamente en estos dibujos, pues también por ejemplo, en los teleñecos, ¿no? Solo había una protagonista femenina que era Peggy, o la Viuda Negra de los Vengadores también, o Gamora de los Guardianes de la Galaxia, o sea, que se va repitiendo. O luego, bueno, esto lo he traído como curiosidad, ¿no? Se llama el síndrome de Wendy, que es como que aparece una mujer como personaje en una novela histórica, pero tiene que tener estas funciones. O sea, es decir, tiene que ser la cuidadora, ¿no? En valenciano decimos la patidora, ¿no? La que sufre por todos. Y claro, entonces yo cuando desarrollo primero una escaleta, me pongo a escribir e intento no caer en estas cuestiones, pero más que nada porque son clichés, son tópicos, son lugares comunes, y yo pretendo que mis historias sean sorprendentes, ¿no? De alguna forma, porque por una parte me tengo que atener a los hechos históricos, porque ahí no podemos falsear absolutamente nada. Además, nos leen con lupa, cosa que yo agradezco mucho, porque claro, yo digo que los que escribimos nos convertimos en especialistas con cada novela, ¿no? En un tema determinado, pero quienes nos leen son cada uno especialistas en aquello a lo que se dedican. Entonces, claro, a mí me ha pasado que en el caso de Desaparecida en Siboney me entrevistó un periodista que era navegante y me dijo, todas las travesías, o sea, el tiempo está dicho con una exactitud. Y yo decía, claro, es que yo tenía una página de todos los puertos del mundo, viendo, o sea, cuánto tardaba un barco de Barcelona a Cádiz, que le llamaban el de los catalanes porque iban muchísimos catalanes a La Habana y a Santiago de Cuba sobre todo, y claro, si yo en algo que una persona conoce muchísimo lo pongo mal, el problema es que me estoy cargando la verosimilitud, porque luego no se va a creer nada. Se va a decir, si de esto que yo entiendo, ¿no? Pues no sé, de una locomotora, cómo era en 1943, o cómo se hizo el trabajo forestal en Canfrán, pues se lo ha inventado, es que ya no me creo nada. Entonces tenemos que ser absolutamente rigurosos con esos detalles, porque otra cuestión es que para darle mayor
emotividad, muchas cosas las espectacularicemos, que queremos que conmuevan también, pero bueno, que no podemos cambiar lo que sí que es histórico. Bueno, esto era otro de los clichés. Yo reconozco que estuve a punto de caer en él en Desaparecida en Siboney, porque en esa novela se habla sobre todo de la trata de esclavos, por eso decía José Luis que era un tema muy duro. Claro, yo en esa novela lo que hice fue no utilizar los nombres reales de los personajes, porque algunos de quienes están en este momento en el poder político y en el poder económico, que suele ser el poder, son descendientes de negreros, de tratantes de esclavos. Y estoy hablando de personas de 2021. Entonces, claro, la historia de esas familias que se enriquecieron, pues sobre todo, porque la historia siempre consiste en lo siguiente: hasta dónde nos la cuentan, ¿no? O sea, nosotros nos han contado que la fortuna de... casi onírico, porque España suele olvidar algunos episodios importantes de su historia, que ha recuperado perfectamente. También hay una trama evidentemente muy interesante en la novela, algunas cosas que son terribles, pero nuestra historia, como dice el maestro Calvo Pollato, está llena de sombras y de luces. Desgraciadamente a los españoles nos gusta más destacar las sombras, lo malo, que las luces, que lo positivo. Pero tenemos que acercarnos a la historia con la perspectiva más amplia posible y con ese campo visual en el cual no veamos solamente sombras, sino que también veamos las luces, que las ha habido y muy importantes en nuestra historia. Rosario Raro, muchas gracias por venir. Nos va a hablar de esas tres novelas, cómo las ha escrito, por qué las ha escrito y qué sentimientos habitan en cada una de las tres novelas de Rosario. Y ya les anuncio que dentro de muy poquito estará en las librerías su cuarta novela. Muchas gracias, Rosario, y cuando quieras. Muchas gracias, José Luis, y a todos ustedes por venir. Yo tenía anotado como primer punto exactamente lo que él ha dicho. Esta mañana nos hemos emocionado, José Calvo Pollato, José Luis Corral y yo, por el comportamiento absolutamente ejemplar de los 150 jóvenes, ¿no?, de ese futuro tan prometedor que tiene Verín en sus manos. Y bueno, pues como me voy a desdoblar en la doble faceta, ¿no?, que ha anunciado él, de profesora de escritura creativa y escritora, pues yo les digo a mis alumnos que hagan lo que yo les digo, pero que no hagan lo que yo hago, ¿no? Es como aquello de que tu mano izquierda no vea lo que hace tu mano derecha o algo así, porque claro, la teoría es muy fácil, nos la sabemos todos, pero a la hora de aplicarla pues hay muchas más variantes. Y comenzaré con una historia. Además hay una terrible coincidencia, y es que a este año, a 1816, se le llamó el año sin verano, porque hubo una erupción de un volcán en Indonesia, el Tambora, y eso alteró todas las condiciones climatológicas. Esperemos que en La Palma pues termine cuanto antes. Y lo que sucedió es que en esta casa de Suiza, cerca del lago de Ginebra, cerca de Ginebra, que se llama Villa Diodati, nada menos que se reunieron Mary Shelley, su marido, el poeta Percy Shelley, Lord Byron y John Williams Polidori, que era su médico y secretario. Y claro, iban con intenciones pues de veranear, ¿no?, de pasar un tiempo de esparcimiento, pero lo que sucedió, por eso que les contaba del volcán y las condiciones que llegaron a todo el mundo, los cielos dicen que eran como los del pintor inglés William Turner, ¿no?, de color naranja, pero tal cual. Pues entonces no podían salir y estaban pues hasta altas horas de la madrugada contándose historias unos a otros. Por ejemplo, hablando de un anatomista que en el castillo de Frankenstein, que era el nombre del castillo y no de la criatura del doctor del mismo apellido,
pues hacía esos estudios, y nada menos que de ese encierro salieron dos obras maestras de la literatura, que fueron el Frankenstein de Mary Shelley y el vampiro de John William Polidori, que fue la primera vez que ese mito, ¿no?, que existía pues en la cultura europea, en los Cárpatos, pues se puso por escrito. Y bueno, y esto lo quería contar antes de comenzar con lo demás, por toda la cuestión de las mujeres en la historia, y exactamente las mujeres escritoras. En el caso de las dos obras, la autoría fue muy controvertida, porque John Byron consideró que como Polidori era su médico y su secretario y le pagaba, todo lo que escribiera era suyo. Y hubo una edición del vampiro que salió con el nombre de Byron, hasta que ya pues esa usurpación de identidad se aclaró. Pero en el caso de Mary Shelley, nadie creyó que ella había escrito esta novela. Todo el mundo dio por hecho que la había escrito su marido, y tuvo muchos problemas pues para que se le creyera, ¿no? Porque, como José Calvo contaba esta mañana, era algo inaudito, ¿no? Hay teorías que dicen que la larga tradición de literatura anónima, gran parte de ella pues fue escrita por mujeres. En este libro de Santiago Posteguillo, entre otras historias, pues se cuenta la de Mary Shelley. Y claro, y es una cuestión que yo creo, por lo famosa que es muy ejemplar, pero no solamente en su caso. Por ejemplo, esta es la portada de la primera edición de la obra Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, y claro, yo me imagino que no se verá tan bien desde el fondo, pero en todas las líneas, y es la portada, en ninguna aparece el nombre de la autora, y se publicó así. Dice: Orgullo y Prejuicio, una novela en 3 volúmenes por el autor de Sentido y Sensibilidad, volumen 1, y luego está lo que llamamos el pie de imprenta. Cuando sacó la siguiente novela, Emma, volvió a suceder lo mismo. Decía Emma, una novela en 3 volúmenes, del autor, ¿no?, sin especificar género, de Orgullo y Prejuicio. Claro, porque si ponían un nombre femenino, era como que no se acabaría de entender, como que comercialmente tampoco convenía mucho. Pero claro, esto no es una cuestión del siglo XIX. Esto, por ejemplo, que luego veremos algún caso que ha llegado a nuestros días, el caso de George Sand, que además pasó muchas temporadas en Mallorca, escribió un libro que se llama Un invierno en Mallorca. Hay una editorial que tiene como proyecto publicar esas novelas con los nombres reales de las autoras, ¿no? Y ella se llamaba Amandine Dupin. Pero claro, todas estas cuestiones, o bueno, otro ejemplo, las hermanas Bronte también firmaban como hombres, como Currier, Ellis y Acton Bell. O sea, todo para esconder que la procedencia era femenina. Bueno, esto lo he puesto porque a mí me preguntan si este nombre tan raro es un seudónimo, y no, es el nombre real, como se puede apreciar aquí. Y claro, pero en muchos casos lo de cambiarse el nombre, el seudónimo y todo eso, que el caso más llamativo por lo famosa que es internacionalmente, que en este caso no se cambió el nombre porque ella se llama Joan Kathleen Rowling, pero le recomendaron en la serie de Harry Potter que firmara como J.K. Rowling, ¿no?, como la hemos conocido todos. Y de nuevo, o sea, y estamos hablando de hace 4 días, que no es algo pues que haya quedado muy atrás en el tiempo. Y claro, y junto a esto, pues muchas veces las autoras, ¿no?, de ahora mismo, pues nos encontramos pues con algunos, no sé si prejuicios, pero al menos
presupuestos, ¿no? O presuposiciones, como que por el hecho de escribir, pues piensan automáticamente que escribimos novelas de amor, ¿no? Entonces, claro, yo creo que en el caso de Volver a Canfranc resultó bastante desconcertante porque, claro, es una novela que tiene mucho de historia militar, de historia ferroviaria también, de todo el tema de la cultura judía, ¿no? Lo que supuso para ellos pues el genocidio y tener que escapar como fuera. Pero claro, yo siempre respondo a esto que escribo sobre la realidad, y la realidad tiene de todo. O sea, nuestras vidas no son de color de rosa, aunque bueno, vivimos, yo estoy convencida de eso, en el mejor momento de la historia y en el mejor lugar posible, me refiero a España en general. Pero claro, yo creo que una novela tiene que tener de todo. Yo al menos como lectora es lo que busco, ¿no? Que no sea específicamente pues vista desde un ángulo. Y bueno, he traído también este diagrama. Ayer estuvimos hablando con Miguel Losada, el arqueólogo, de estas cuestiones, ¿no? Del camino del héroe. Y es que yo he hecho la prueba con mis novelas también. Este esquema es el que subyace a las historias entendidas en el sentido clásico de planteamiento, nudo y desenlace, y digo historias porque me refiero a las películas, a las series en general. El protagonista, héroe o heroína, está en una situación así placentera, aparece en un sofá y de repente sucede algo que lo saca de esa comodidad, de ese statu quo. Y claro, si pensamos en historias tan distintas como el Quijote, pues el Quijote es la historia de un hidalgo aficionado a leer novelas de caballería, que llega un momento que, por el detonante aquí es la acumulación, decide ponerse en marcha, busca a un vecino y comienzan a recorrer primero la Mancha y bueno, luego todos estos puntos se cumplen. Pero si yo esto lo aplico a la Cenicienta, igualmente. Es decir, no es que viviera muy bien porque la maltrataban, la madre y la madrastra y las hermanastras, pero de repente siente la llamada a la aventura, que es el baile. Cuenta con ayuda sobrenatural, que es el hada madrina. Entonces, todos se dan, o sea, y podemos coger la historia que queramos. Entonces, este antropólogo, Joseph Campbell, por eso lo digo, por lo de contar las historias, descubrió que se repite este mismo esquema en todas las culturas. Da igual que sea Australia, que sea Latinoamérica, que sea Alemania, siempre tienen la misma evolución, y es como que nosotros tenemos este molde en la cabeza y cuando nos cuentan una historia nos gusta también que se ajuste a estos parámetros. Entonces, claro, yo esto cuando empecé a analizarlo, ya había escrito mi primera novela, estaba terminando la segunda y lo apliqué y se cumplía tal cual. O sea, yo no lo había hecho de forma consciente, pero en La huella de una carta, además, esta mañana me han preguntado mucho que cómo era que aparecía Berín en mi novela, y he recopilado los fragmentos porque quería ver exactamente dónde estaban, y hay 8 referencias. Y bueno, ayer con Luz Gabás y con Noelia, la voluntaria de la biblioteca, comentábamos que escribir, además de ser una técnica, es un oficio al que tenemos que dedicar muchísimas horas y nunca pasamos de ser aprendices, pues tiene mucho de magia también. Entonces, yo en mi novela, en La huella de una carta, el marido de la protagonista, que se llama Máximo,
porque se cree lo máximo, por eso le puse así, porque a mí me gusta mucho jugar con los nombres y esconder en los nombres como su destino. Pues me venía muy bien que cruzara desde Barcelona hasta Berín, porque como tenía varias vidas y algunas secretas, porque hacía así paradas clandestinas en algunas capitales españolas, y claro, y él se dedicaba a los derivados de la minería. Entonces, bueno, hay una sede de todos los materiales que necesitan, ¿no? Y hay una convención y no sé. Y a mí cuando me convocaron, ¿no?, para estar esta tarde aquí, me dijeron, ¿vendrías desde Castellón? Y dije, y aunque estuviera en Lima, que es donde vivía antes, porque vivía en Perú. Y claro, entonces inmediatamente lo pensé, ¿no?, que es como que cuando escribimos también invocamos. Y hay cosas que después nos han sucedido, ¿no? Y por eso decía que esto pues tiene su parte de magia también. Otra de las cuestiones que yo me planteo a la hora de escribir novela, en mi caso novela histórica, porque bueno, con algunos matices, porque Volver a Canfranc sucede entre 1943 y 1944, después La huella de una carta en 1962 y Desaparecida en Siboney todavía viajé más hacia atrás en el tiempo porque sucede en 1875, cuando Cuba era española, antes de ese rapto, ¿no?, que se produjo cuando cambió de imperio. Pues claro, yo me planteo muchas cuestiones porque yo creo que junto con la novela a veces tendríamos que publicar un libro de todas las reflexiones, ¿no?, y todas las cuestiones que hemos tenido mientras tanto. Esto lo aprendí de Santiago Posteguillo, que es compañero mío, además de en la editorial en la Universidad de Castellón, y se llama El test de Bechdel, y pues surgió de una viñetista norteamericana. Y entonces, claro, Posteguillo me decía, fíjate en la cantidad de novelas donde estas tres cosas tan sencillas no se cumplen. Y claro, yo al principio decía, ¿y quieres decir? Dice, mira, tiene que haber dos mujeres, pero con nombre y a ser posible con apellidos. O sea, que no sea la hermana de, la mujer de o la hija, que esas dos mujeres hablen entre ellas y que la conversación no verse sobre los hombres, que no sea me gusta no sé quién, etcétera, etcétera. Tampoco hace falta que hablen de la teoría de la relatividad, como de broma pone ahí, pero bueno. Entonces, he tomado este pantallazo de películas y series muy famosas que no se cumple. O sea, esas tres cosas tan básicas. Y claro, y estas cuestiones, porque claro, muchas veces dices, no sé, yo de pequeña veía películas de piratas que no había ninguna mujer, pero es que eran así, ¿no? O sea, pero claro, que a mí cuando me preguntan a mis alumnos, ¿y yo cómo puedo asegurarme que esto no me va a pasar? Digo, porque nuestras historias, para bien o para mal, son hijas nuestras, las escribimos a nuestra imagen y semejanza, por tanto tienen nuestras virtudes y nuestros defectos, y es muy difícil pues que una persona que no tenga este tipo de prejuicios luego escribiendo los manifieste. Otra cosa es que sea un personaje, ¿no?, que un personaje puede ser de cualquier tipo. Y bueno, siguiendo con estas cuestiones, lo he puesto porque me hace mucha gracia, yo veía Los Pitufos cuando era pequeña, pero claro, también me di cuenta de que esto que apareció por primera vez en el New York Times enunciado, ¿no?, como el principio de la pitufina, también se cumplía en muchas historias. Y es decir, solo había una mujer, todos los demás eran hombres, ella por supuesto llevaba tacones para no llegar muy lejos, no salir de la aldea, y claro, y en ese sentido, pues no solamente en estos dibujos, pues también
por ejemplo, en los teleñecos, ¿no? Solo había una protagonista femenina que era Peggy, o la Viuda Negra de los Vengadores también, o Gamora de los Guardianes de la Galaxia, o sea, que se va repitiendo. O luego, bueno, esto lo he traído como curiosidad, ¿no? Se llama el síndrome de Wendy, que es como que aparece una mujer como personaje en una novela histórica, pero tiene que tener estas funciones. O sea, es decir, tiene que ser la cuidadora, ¿no? En valenciano decimos la patidora, ¿no? La que sufre por todos. Y claro, entonces yo cuando desarrollo primero una escaleta, me pongo a escribir e intento no caer en estas cuestiones, pero más que nada porque son clichés, son tópicos, son lugares comunes, y yo pretendo que mis historias sean sorprendentes, ¿no? De alguna forma, porque por una parte me tengo que atener a los hechos históricos, porque ahí no podemos falsear absolutamente nada. Además, nos leen con lupa, cosa que yo agradezco mucho, porque claro, yo digo que los que escribimos nos convertimos en especialistas con cada novela, ¿no? En un tema determinado. Pero quienes nos leen son cada uno especialistas en aquello a lo que se dedican. Entonces, claro, a mí me ha pasado que en el caso de Desaparecida en Siboney me entrevistó un periodista que era navegante y me dijo, todas las travesías, o sea, el tiempo está dicho con una exactitud. Y yo decía, claro, es que yo tenía una página de todos los puertos del mundo, viendo, o sea, cuánto tardaba un barco de Barcelona a Cádiz, que le llamaban el de los catalanes, porque iban muchísimos catalanes a La Habana y a Santiago de Cuba, sobre todo. Y claro, si yo en algo que una persona conoce muchísimo lo pongo mal, el problema es que me estoy cargando la verosimilitud, porque luego no se va a creer nada. Se va a decir, si de esto que yo entiendo, ¿no? Pues no sé, de una locomotora, cómo era en 1943, o cómo se hizo el trabajo forestal en Canfrán, pues se lo ha inventado, es que ya no me creo nada. Entonces tenemos que ser absolutamente rigurosos con esos detalles, porque otra cuestión es que para darle mayor emotividad, muchas cosas las espectacularicemos, que queremos que conmuevan también, pero bueno, que no podemos cambiar lo que sí que es histórico. Bueno, esto era otro de los clichés. Yo reconozco que estuve a punto de caer en él en Desaparecida en Siboney, porque en esa novela se habla sobre todo de la trata de esclavos. Por eso decía José Luis que era un tema muy duro. Claro, yo en esa novela lo que hice fue no utilizar los nombres reales de los personajes, porque algunos de quienes están en este momento en el poder político y en el poder económico, que suele ser el poder, son descendientes de negreros, de tratantes de esclavos. Y estoy hablando de personas de 2021. Entonces, claro, la historia de esas familias que se enriquecieron, pues sobre todo, porque la historia siempre consiste en lo siguiente, hasta dónde nos la cuentan, ¿no? O sea, nosotros nos han contado que la fortuna de las familias de la alta burguesía catalana procede de las fábricas textiles, porque si en este país hubo una revolución industrial fue catalana y fue en las cuencas del Ter y del Llobregat, sobre todo. Pero claro, nadie nos ha contado cómo consiguieron montar esas fábricas, porque yo he visto lo que valía un telar, uno solo, en 1875, y llenar una nave entera estaba al alcance de 4. Pues ese dinero, en gran parte, y está documentado, provenía de la trata de esclavos, y además en las fábricas textiles el algodón que se traía, pues el coste era mínimo, porque claro, la mano de obra pues no se pagaba. Y claro, y a mí me pareció que esa historia estaba por contar, porque hay
muchas cuestiones que no están precisamente pues, muy sabidas, y yo siempre intento buscar historias basadas en hechos reales, pero que por diversos motivos no sean muy conocidas, o sea que nos las han escamoteado, nos las han escatimado, y creo que si a mí me ha sorprendido y me ha conmovido conocerlas y soy capaz de transmitirlo, pues eso. Y bueno, yo como siempre quiero poner las cartas sobre la mesa, en cada una de mis novelas al final, en la nota de autora, pues explico exactamente qué es ficción, qué es real, y luego me gusta que me digan, pues mira, esto pensaba que te lo habías inventado y sucedió así, ¿no? O al revés, y claro, y ese es el desafío. Y bueno, aquí había traído las portadas, pero como ya las había nombrado José Luis, y luego ya para dejarlo como tema de reflexión, porque quiero acabar en 5 minutos o 7, porque después va a intervenir Eva Mejuto, con una novela que yo digo que es hermana de la mía, porque cuenta unos avatares muy similares durante la Segunda Guerra Mundial, pero aquí en Galicia. Bueno, he buscado estas ilustraciones para que no sean de nuevo ni masculinas ni femeninas, ¿no? Solo son cerebros y ya está. Pero sí que quería comentar también estas cuestiones, como les decía, pues a manera de reflexión, porque yo me considero una privilegiada porque, como ha dicho José Luis, además de vocacional, es absolutamente pasional en mi caso. Si algo me ha acompañado siempre y me ha salvado en los peores momentos ha sido la literatura. Yo lo vivo como un sacerdocio, y esto no es ninguna exageración, porque es como que es mi trabajo, mi afición, mi todo, ¿no? Pero claro, después de lo que he contado de las autoras que nos precedieron, nos situamos ahora en nuestra época, y yo sé que algunas de las cifras van a sorprender. Por eso he puesto en cada caso la fuente de donde las he sacado para que se vea. Y bueno, son del ISBN, que claro, bueno, los que estéis aquí como sois usuarios de la biblioteca, además con mucha frecuencia, ya sabéis que es como la matrícula que lleva cada libro para identificarlo. Las siglas BN quiere decir que siempre hay que depositar un ejemplar en la Biblioteca Nacional. Y bueno, en 2018 se publicaron estos títulos, estos libros. 34.000 y pico escritos por autores y la mitad prácticamente por autoras. Dentro de nuestro ámbito, que es la creación literaria, las cifras fueron estas. Como ven, sube un poco, no es exactamente la mitad, pero sigue siendo pues eso, una mayoría. Solamente hay un género, que es el de la literatura infantil y juvenil, que de esto Eva Mejuto sabe mucho porque dirige el Salón del Libro. Y aquí sí que hay más mujeres que hombres, pero bueno, la diferencia pues son de unas 400 autoras más. Pero después, en el ensayo, es donde se dispara. O sea, en las ciencias humanas y sociales, claro, a mí me extraña porque yo conozco pues grandes filósofas como Ana Noguera, Adela Cortina, etcétera, etcétera. Estamos en un momento de eclosión de grandes pensadoras en España, y en cambio su producción no va al consonante. Por la experiencia que tenemos, los autores que estamos aquí, pues sabemos que en el mundo editorial, además de que el Ministerio de Cultura lo refrende con los datos, es mayoritariamente femenino. De broma, nuestras compañeras de Planeta nos dicen que son como un gineceo, ¿no? Porque son prácticamente todas mujeres. Y claro, pero en ese sentido es como que las correctoras suelen ser mujeres, hay muchas más agentes literarias también,
pero esa cadena se interrumpe en el caso de la crítica, ¿no? Suele haber más críticos que críticas, pero luego en el mundo de los blogs se revierte porque las que suelen hacer reseñas también. Y bueno, y luego, por ejemplo, las causas, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque claro, los que escribimos novela histórica estamos acostumbrados a que nuestros argumentos sean implacables en el sentido de que tienen que ser secuencias lógicas de causas y consecuencias, ¿no? Y entonces esto pues nos lleva a pensar también por qué sucede. Las mujeres leen más, eso es un hecho. Aquí en España 16 puntos según los datos estos del ISBN, pero esto, al menos en nuestra cultura occidental, pues se repite, porque según la encuesta del Growth from Knowledge, dice que incluso en España los índices de lectura son bastante más altos. Y no lo digo solamente por lo de esta mañana, que ha sido como una especie de bálsamo, ¿no?, para el espíritu, pero en las ferias del libro vemos colas de adolescentes. Yo he visto primeras ediciones de libros de poesía de 50.000 ejemplares. Si eso lo hubiéramos dicho hace 10 años, hubieran pensado que no vivíamos en la realidad. A mí eso me parece otro prodigio. Y claro, y estamos por encima pues de otros países de Europa y además cercanos. Y luego el caso de los premios. A mí me han contado de un concurso que había en Valencia de poesía muy, muy conocido, que a los miembros del jurado les hacían elegir un poemario de más, ¿no?, por si abrían la plica y era una mujer. Claro, es tremendo. Luego tenemos casos de autoras como Carmen Laforet, que ganó el premio Nadal con 23 años, ¿no? O sea, cuando se les ha dado la oportunidad sí que han aparecido. Y mi conclusión, ¿no?, y esto después de tantos datos y tantas cifras, sí que es algo personal, pero yo por las autoras que he analizado, que he intentado rescatar, de lo que me he dado cuenta es de que en su momento sí que tuvieron cierta consideración. Además de la famosa foto de la generación del 27, hay más fotos donde están todas las mujeres del 27, y no solo las que hemos conocido porque eran la mujer de Juan Ramón Jiménez, ¿no?, como Zenobia Camprubí, o María Teresa León, que era la mujer de Alberti, sino pues desde Ernestina Echarpurcín a Elizabeth Mulder, muchísimas. Pero yo tengo la sensación de que lo que les es esquiva, y no sé si a nosotras nos sucederá lo mismo, es la posteridad. O sea, en su momento sí que llegan a cobrar cierta relevancia, pero después es como si el tiempo pasara sobre ellas y las borrara. Y pienso en casos como Mercedes Alisach, que fue una de las mejores autoras de novela social de España. Tuvo todos los galardones, entre ellos el Premio Planeta. Otro año, bueno, un año anterior había sido finalista. Y claro, es como que se han quedado en la memoria los autores, pero las autoras menos, ¿no? Y yo creo que ahí sí que tenemos que hacer pues mucha pedagogía, olvidarnos, ¿no?, de estos prejuicios y leer una novela pues porque nos interese el tema, porque suceda en Verín, porque de alguna forma nos atraiga ese personaje histórico. Y yo creo que no solo dejar en un segundo plano, sino incluso obviar que la haya escrito un hombre o una mujer, porque yo cuando escribo pienso que me van a leer personas
y personas que tienen una sensibilidad similar, y yo no puedo hacer distingos, ¿no?, en ese sentido. Entonces yo creo que pues eso, que es momento de superar eso. Y bueno, había traído esta frase de Groucho Marx que me gusta mucho, que dice que espero que hayáis pasado un buen rato aunque no haya sido este, pero bueno, alguno en vuestra vida. Y ahora me voy. Bueno, muchísimas gracias, Rosario, por este paseo fantástico que nos has dado por tus novelas y por la historia de las mujeres en la literatura. Y a continuación, de nuevo, tenemos con nosotros a Sara Ruiz, que va a interpretar la segunda pieza musical de la tarde.
gracias, Sara. Bueno, y para acabar, antes de la última pieza musical, tenemos con nosotros